Saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña vía telemática el consultor energético Elesván Jaramillo. ¿Cómo está, ingeniero Jaramillo? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Este fin de semana continúan los racionamientos de energía eléctrica. Esta semana siguen con 10 horas diarias. Hubo un pequeño respiro por la producción que ha generado Coca-Cola Sinclair en las últimas horas, pero no se ve una solución en el corto plazo ni en el mediano plazo siquiera a la situación. ¿Cómo mira usted la situación al momento y las medidas que han adoptado las autoridades para enfrentar esta crisis energética por la que estamos atravesando? El anuncio de que van a continuar contratando generación en tierra, ya no se va a insistir en el tema de las barcazas, pero no hay una solución inmediata, al menos a la vista, que ponga fin a los apagones. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. A la ciudadanía que nos escucha a través de este medio. Bueno, en realidad, aparentemente empezaron las lluvias en el Austro. La noche de ayer, por acá por Loja, estamos con bastante lluvia. Esperemos que sí sea por Cuenca para poder empezar a llenar el embalse de Mazar, que yo creo que es la solución más a corto tiempo que se tendría. El tema de las térmicas que ha anunciado el gobierno, de la contratación, tengo entendido alrededor de 800 megas, pero eso no es a corto plazo. Están hablando de soluciones para diciembre, enero, y de lo que se tiene prácticamente ya, de lo que conocemos todos, no se están cumpliendo los plazos de implementación de los parques térmicos. Recordarán que la barcaza tuvo un retraso alrededor de un mes. Hay una planificación de lo que es Quevedo, Trinitaria y Esmeraldas, me parece que se tiene previsto que entren desde mediados de noviembre, diciembre y enero, dijo el viceministro Calero electo el día de ayer. Lo escuchaba en una entrevista, pero habrá que ver si cumplen con esos plazos, porque normalmente ese desfase es lo que nos está llevando a esta crisis, que se hacen las cosas demasiado tarde. Estas decisiones de contratar el parque térmico debieron habérselas realizado ya cuando tuvimos los primeros apagones en noviembre, diciembre del año anterior. Si bien es cierto, el gobierno estaba recién posesionado, tuvimos apagones igual en marzo, abril, y tampoco se lo hizo. Todo está desfasado, todo está, se puede decir, tarde. Así que habrá que esperar cómo le funcionan estas contrataciones de última hora al gobierno y si nos esperan sacar de la crisis, que la veo difícil de aquí hasta noviembre, diciembre, a no ser que empiece a llover alrededor de unas 3-4 semanas para poder llenar el embalse Mazar. ¿Cómo está, Elesván? Qué gusto saludarle. A propósito de este tema que han empezado conversando con Licenia, yo quisiera que le escuchemos a la ministra Manzano nuevamente, porque se refirió a la contratación que ha hecho este gobierno en apenas 10 meses, haciendo una comparación, y yo lo que quisiera saber es si esta comparación que hace la ministra se sustenta en datos y en cifras reales, o si sigue siendo más de la generación y creación solo de relatos más que de electricidad. Escuchémosle, por favor. Cuando yo digo de los gobiernos pasados, porque yo tengo que hacer una comparación y poderle mostrar al país, tenemos un plan maestro de electricidad que es desde el 2023 al 2032, que tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió, sobre todo en el gobierno pasado, que es el que lo envía. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy, que son 410 megavatios en 10 meses, y yo comparo con, por ejemplo, el gobierno de Lasso, nosotros tenemos 7 veces más que en 2 años que él estuvo. Pero déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó, nosotros con 410 en 10 meses. 300 megavatios aportó Correa. Correa, sí. ¿Cuánto tiempo? En 10 años. Correa hizo Coca-Cola Sinclair, 1.500, hizo el descentralizado a 400, hizo descentralizaba... Correa también dejó paralizado Soachi y Pilatón. Correa construyó centrales por casi 3.000 megavatios. De las que están en operación. Estamos hablando de que me estás diciendo cuántos megavatios yo he hecho y gestionado en 10 meses,
410. ¿Cuántos megavatios gestionó él? Real, que los pudimos utilizar en 10 años, son 300. Entonces, tú vas comparando y al final del día, nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses, 410. Pero ya entran, hay un... ¿Dónde están los 410, ministra? Bueno, hay en las repotenciaciones que tenemos. El plan de 341 tiene 100 megavatios de la turbina, no tiene más. No ha llegado uno más. Entonces tienes que ver el global, tienes que ver la recuperación de las térmicas. Ajá, okay. Exactamente. Más la barcaza, que son los 100 megavatios, y de ahí van a entrar algunos en noviembre y van a entrar en diciembre. Ahí escuchamos incluso con el periodista Milton Pérez refutándole a la ministra sobre las cifras que en Televisión Nacional ha dado. ¿Esto obedece a la verdad? ¿Se le puede seguir mintiendo así tan descaradamente a la gente, Esleván? A ver, justamente, no sé si mentir o es desconocimiento. Aquí el tema realmente del actual gobierno y los últimos gobiernos es que han puesto a gente en el sector que no tiene experiencia. Ni siquiera, discúlpeme, sabe la diferencia entre potencia y energía. Entonces, cuando hablamos de megavatios o gigavatios hora día, gigavatios hora año, ni siquiera saben de qué estamos hablando. La ministra habla de los 410 megavatios contratados. A ver, de lo que yo sabía son 341 de última hora que solo están en funcionamiento 100 de la barcaza. Los 241 megavatios que están distribuidos 100 en Salitral, 50 en Quevedo y 91 en Esmeraldas. El ministro Calero justamente se posicionó el sábado, ayer escuchaba unas declaraciones que dice que entrarán en funcionamiento recién desde noviembre y diciembre. O sea, todo está por verse si se vuelven a cumplir plazos, porque recién solo la barcaza funciona. La repotenciación de las diferentes termoeléctricas que se ha tenido están entrando en funcionamiento, pero por la falta de mantenimiento vuelven a salir de funcionamiento. Eso es lo que, discúlpeme, el gobierno no dice y no se ha realizado, como quien se dice, no se han hecho los deberes a tiempo desde que al menos empezó su gobierno en octubre, noviembre del año anterior, para poder empezar con mantenimiento de las térmicas. No se lo hizo a tiempo, no se lo está haciendo, la inversión no se está ejecutando. ¿Por qué? Porque se está poniendo a profesionales que no conocen el sector. Me decían unos compañeros de Termogas Machala que se tiene un proyecto, que se tiene mantenimiento o corrección en una central con una inversión de $7 millones para generar 65 megavatios y no se lo puede contratar, se lo está dejando. Tengo entendido que antes de que el viceministro actual, Calero, entre a CELEC, que fue por marzo, estuvo, no recuerdo el nombre del gerente anterior de CELEC, pero el administrador de Termogas Machala envió justamente un oficio, que lo tengo por ahí, se lo puedo compartir, con una serie de cuestionamientos y llamados para que se ejecuten los planes de mantenimiento, y eso quedó en nada. Imagínense invertir $7 millones para recuperar 65 megavatios rápido, y eso no lo hace en el parque térmico. Estamos hablando de proyectos nuevos, y solo en la parte térmica, porque no, que son la energía más costosa y más contaminante que es para nosotros los ecuatorianos. Con respecto a, dice que el gobierno anterior del presidente Lasso ejecutó, no recuerdo la cantidad. A ver, ellos dejaron firmando los contratos que hasta ahora no se ponen una sola piedra de lo que es el Aromo fotovoltaico en Manabí, de 200 megavatios, y el Billonaco, en este caso acá en Loja, que es de 110 megavatios. Hasta la fecha no se ejecuta, no se pone la primera piedra, digámoslo así, porque si bien es cierto se dejó adjudicando hasta firmando contratos, las reglas creo que no están claras, por eso en este caso los inversionistas no ponen una sola piedra. Lo que dice la ministra prácticamente se sale de contexto. Ella dice que han generado, han contratado, es una cosa, no han generado tantos 410 megavatios anterior que en la época del presidente Correa. Totalmente desfasado. Solo hablamos del Citanizagua, que por cierto ahí también se equivoca el periodista Milton Pérez. Del Citanizagua tiene 180 megavatios, está aquí prácticamente entre Zamora y Loja. Tiene en este caso el tema de Coca-Cola Sinclair y varios proyectos. ¿Cuántos en total, ingeniero? ¿Cuántos en total se implementaron o se generaron en ese gobierno que dice la ministra que solo son 300, que Noboa implementó más? Tomemos en cuenta que solo Coca-Cola, no le tomemos en cuenta 1.500, los 1.200 que está generando
más o menos, tranquilamente podríamos llegar a unos 1800, 2000 megavatios, que sería prácticamente el 40% a 45% de la demanda actual. Realmente, a ver, yo tengo un dato acá que quisiera compartirlo con ustedes, claro. con el SBAN y con Licenia y con toda la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? Datos sacados además del informe a la Nación de Rafael Correa, ¿no? Con el que se despidió del país. En ese mismo periodo aumentó la capacidad instalada de generación en 4.156 megavatios, dice el documento, mediante la construcción de 14 proyectos hidroeléctricos, 9 de ellos ejecutados en forma simultánea desde el año 2011 y 9 centrales térmicas modernas y eficientes, junto con la construcción del primer parque eólico del Ecuador continental, aportan al sistema 2.543 megavatios en potencia renovable, lo cual duplica la capacidad disponible de energías renovables de toda la historia del país. Las principales centrales en operaciones son Coca-Cola Sinclair 1.500, Sopladora con 487, Mazar con 170, Manduriacu con 65. A propósito de Manduriacu, me preguntaban este fin de semana, ¿está en operaciones? Desconozco, no. Yo creo que sí está, de hecho creo que estaba en mantenimiento en estos últimos días. La central multipropósito Baba con 42 y la central hidroeléctrica Ocaña con 26 megavatios y el parque eólico Villonaco, que usted lo conoce muy bien, que creo que es el que está detrás suyo, es 16.5, ¿no? Esos son los datos. A ver, justamente capaz que en los 1800, 2000 que le dije, no faltó especificar el tema, netamente era hidroeléctrico, o en este caso el fotovoltaico de acá de Loja, que son 16.5 megas. No tomemos en cuenta los 1500 de Coca-Cola, pongámosle 1200, más 400 de Sopladora, 1600, más 700, estamos cercanos a los 1800, 2000, solo en hidroeléctrico. La parte térmica, lamentablemente, hay que ver qué se repotenció, porque en realidad no fue parque nuevo, sino repotenciación. Y en realidad yo por eso le había hablado de los 1800, 2000, que es bien. Si prácticamente con esos 1800, 2000 megavatios, en 10 años estamos cubriendo la demanda que es de 200 megavatios por año. O sea, si bien es cierto, yo siempre digo que tampoco, para mi punto de vista, 2015 o 2016 igual se empezó a retrasar el plan maestro de electricidad. Los últimos, el mismo viceministro lo dijo ayer para otro medio de comunicación, de los últimos 5 a 7 años. Así es. Entonces ahí es cuando el plan, prácticamente el plan maestro de electricidad o netamente el de generación se fue en picada, no se ha cumplido. ¿Por qué yo digo el de generación? Porque dentro del plan maestro de electricidad estamos hablando de generación, de transmisión y de distribución. No solo estamos hablando de generación. Y ahí es a lo que vamos en el fondo, Alexis, y en este caso, Lisiana, es en el tema de que la inversión no debe ser solo en generación, es en transmisión, distribución, subestaciones. Recuerden los famosos blackouts que tuvimos, los 2 apagones que tuvimos hace 1 mes y 3 meses. Eso es por también falta de inversión en el tema de transmisión y de distribución. Pero ahora se está haciendo, ingeniero Jaramillo, está haciéndose inversión, digamos, bueno, no inversión porque es gasto, están alquilando para generación. La barcaza y esta generación en tierra que dice que se adjudicó de emergencia y que se va a poner a operar en noviembre y en diciembre. Ese es un gasto, o sea, vamos a salvar momentáneamente esta crisis, pero después los señores van a coger sus motores, su barcaza, los millones que han ganado a través de ellos y se van a su casa. Y vamos a quedarnos con el mismo problema para el siguiente año. En los otros aspectos que usted dice, ¿se está trabajando o solo se está ahora para paliar la crisis buscando generación y distribución y transmisión? ¿Qué pasa con eso? A ver, realmente si nos ponemos a ver la ejecución presupuestaria de las empresas de transmisión y distribución es bajísima. En transmisión, no tengo un dato exacto, pero no supera el 50% de lo planificado, lo que es el EC. ¿Ya? En distribución no supera el 30% durante los últimos 5 años. Si usted se pone a ver las 8 distribuidoras de la Sierra, las sociedades anónimas comúnmente llamadas, y CENEL, que tiene, no recuerdo, administradores de negocio, administraciones, creo que son 11, no tengo datos, no es la zona acá, pero si nos ponemos a ver la ejecución presupuestaria de ellos, no supera el 30% en los últimos 5 años. Entonces, ¿por qué no se hace, por qué no se ejecuta esto? Porque, discúlpeme la palabra, se pone a gente que no está capacitada en el sector y ese es el verdadero problema de fondo.
se le ha hablado al presidente Noboa desde que antes de que se posesione que un decreto ejecutivo para dividir el Ministerio de Energía y regresar a lo que anteriormente funcionaba como Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. No lo ha hecho. Sí, nombran a un viceministro, estamos cambiando de ministro, ya creo que va como 3 o 4 ministros en este gobierno, y realmente ninguno es experto ni en el tema petrolero ni en el tema eléctrico, que es en este caso. Entonces se vuelve a repetir la historia, se pone a gente, a personas que no conocen el sector a administrar las empresas eléctricas. Eso que conlleva a que no se ejecuten los presupuestos y realmente el sector se vaya en picada y lleguemos a esta crisis que estamos en condiciones de que la ministra haga un anuncio como el de hoy en Televisión Nacional, de que a partir de noviembre las horas de los apagones se van a reducir. ¿Es responsable eso, no cumplir incluso con los cronogramas que se anuncian? La semana anterior cerramos con ese anuncio de apagones de hasta 10 horas, después, y claro, conforme se va acercando el tema de las elecciones, que es un asunto que no le voy obviamente a nuestro invitado a meter, porque no le compete, no es lo suyo la política, pero sí lo técnico, sí el tema científico en este caso, pero conforme se van acercando las elecciones y la campaña electoral, hacer estos anuncios de que se van a reducir los apagones porque viene noviembre y diciembre, ¿es responsable con el país? No, totalmente. Esas declaraciones, acuérdese lo que dijo el exministro Goncalves también, empiezan a ver, primero empiezan a echar la culpa a nuestros propios técnicos. Discúlpeme, es un insulto que se trate, que se diga que los militares, las Fuerzas Armadas van a operar las centrales. Yo le pregunto, en la famosa rueda de prensa que invitaron en Mazar, vieron si los militares estaban operando las centrales, ingresaron a los cuartos de máquinas. Empecemos por esas declaraciones irresponsables. Ahora por decir que se van a reducir a finales de noviembre, para todos los ecuatorianos esperemos sea así. Pero el tema para que eso conlleve sería, en este caso, que empiece a llover, vuelvo y repito, unas 2, 3, 4 semanas en la parte del Autro y llenemos Mazar. Caso contrario, imposible. Para mediados de noviembre, el ministro electo dijo que solo entraba Salitral, 100 megavatios. Con 100 megavatios no hacemos nada. El déficit es alrededor de 1.200 megavatios. 1.200 megavatios. Entonces no vamos a poder tener. De ahí dijo que para finales de noviembre, 50 megavatios en Quevedo. Y para diciembre, 91 megavatios. Esperemos que esos 241 megavatios se cumplan. Pero eso estamos hablando para diciembre. Esos megavatios que usted hace referencia, ingeniero Jaramillo, ¿son de las de generación en tierra que hablan? Sí, generación en tierra, las térmicas que ya están contratadas. ¿Y esas las van a ubicar otra vez en las esclusas donde no les funcionó inicialmente la barcaza? No, la barcaza está en las esclusas. En este caso es la barcaza. Lo otro es generación en tierra, que van 100 megavatios en Salitral, 50 en Quevedo y 91 en Esmeralda. Son en varios puntos. Me imagino que por los análisis, los estudios tienen la capacidad para, en este caso, conectarse al Sistema Nacional de Interconexión. Pero son 241 megavatios. Mire, yo estaba buscando ayer, créame que estoy un poco delicado de salud por el tema de mi garganta, empezó el cambio acá también y quería buscar ahí unas declaraciones, sin más no recuerdo, fue en mayo o junio, que el viceministro actual, el ingeniero Calero, dijo que para finales de septiembre entraba en funcionamiento los 204 megavatios de Toachi Pilatón. Y resulta que estamos mediados de octubre y ayer que le entrevistaba en otro medio de comunicación, directamente en el programa Políticamente Correcto, disculpe que lo nombre, él dijo que en cambio eso entraría para diciembre, enero. O sea, él mismo ya dio declaraciones, se puede decir, que entraban para septiembre, ahora que está como viceministro, ya está 3 meses de retraso. Entonces, todas estas declaraciones que dice Alexis de las autoridades son irresponsables porque dependemos netamente para soluciones a corto plazo del tema hidrológico. Que llueva o no llueva. Con el tema térmico, esperemos los contratistas cumplan, porque ese es otro tema que nos preocupa a los profesionales del sector. Y aquí, ojo, la Contraloría, ya hubieron declaraciones del Contralor que desde el 2018 o 2019 las autoridades no han
prácticamente ejecutado los mantenimientos y por eso es el retraso de la ejecución del Plan Maestro de Electricidad. Vamos a ver si estas contrataciones que nos salen caras para el país, como usted dice, más es un gasto porque no es una inversión, prácticamente se contrata por determinado tiempo y las empresas se regresan con el dinero en sus bolsillos. Entonces habrá que ver qué hace la Contraloría en estos temas porque nos está costando bastante caro la contratación de este tipo de energía, aparte de los 12 o 15 millones por hora que nos han dicho las cámaras que son pérdidas para el sector comercial e industrial en el país. Ingeniero Jaramillo, usted dice que se podrían, si es que se cumplen los plazos, de implementar estos 200 y pico megavatios de energía, pero que tampoco alcanzan porque es más de 1.200 el déficit. Eso significa que la afirmación que hizo ayer el viceministro, el flamante viceministro que está en el sector desde hace mucho tiempo atrás, de que la crisis se va a extender hasta abril del 2025 es cada vez más verdadera, o sea, se acerca más a la realidad. Eso significaría que seguiríamos con apagones de cuántas horas, si es que logran implementarse estos 200 y pico megavatios de generación térmica. Ve a hablar exactamente de horas, igual de mi parte sería irresponsable. Y yo lo que sí le doy claridad es que lo que dijo el viceministro, él mismo ha dicho hasta abril, o se puede dar el ciclo de regresar con estos apagones, esperando cómo esté el invierno. El cambio climático, no ahora ya no se puede decir llueve en noviembre, diciembre, habrá que ver. Y mire, Coca-Cola Sinclair tengo entendido que empezó a generar, está con un mantenimiento que en abril no se le dio. Yo no sé nuestros técnicos cómo estarán. Mire que hasta yo quise hacer una visita a Mazar, Paute, hace 15 días y conversaba con uno de nuestros compañeros, dice imposible, no pueden ingresar. Mire, eso también está mal. ¿Por qué no hacen un llamado así, pero una rueda de prensa para que vean? ¿Por qué no les dan prácticamente la apertura para que nuestros compañeros que están operando las centrales digan la verdad? Y todo este tipo de cosas le hace mal al país y más bien a la ciudadanía no le permite prepararse para... ¿Qué no les dejan decir, ingeniero Jaramillo? ¿Qué les prohíben decir? ¿El estado real de cada central? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Si han cumplido o no han cumplido con los mantenimientos o si están forzando las máquinas? ¿Qué no les dejan decir? Correcto, lo que usted acaba de decir. Justamente que los mantenimientos no se han hecho por mala gestión de los que están al frente de las empresas eléctricas. Hay gerentes, administradores que duran 2-3 meses. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hoy, acá en Loja, no de generación, en una distribuidora, hoy acá en Loja está convocada para las 10 de la mañana la Junta General Extraordinaria de Accionistas para cambiar el presidente ejecutivo de la ERSA. Un profesional que fue nombrado, es de carrera de 32 años, fue nombrado el 31 de julio, lleva 75 días en el cargo, ni siquiera, y ya llaman a una nueva junta para cambiarlo. Lo llamó el exministro Goncalves. Tengo entendido que los trabajadores, los funcionarios de carrera están bastante molestos. El colegio de acá de Loja, presidido por el ingeniero Norman Jiménez, dio un manifiesto público en el cual apoyaba al profesional porque es un profesional de carrera de 32 años y ya lo piensan cambiar. Entonces, todos estos cambios y ¿a quién quieren poner? Ese es el tema. Todos estos cambios prácticamente le hacen mal al sector y mientras, créanme, se deje la politiquería de meterse en el sector, en este caso en nuestro sector eléctrico, energético, esto se va a ir en picada. Y aparentemente el gobierno del presidente Noboa no entiende. No sé si la ministra Inés Manzano esté encargada o realmente ya vayan a poner un titular de la cartera que sepa. Y yo creo que la salida para que se quite un dolor de cabeza el presidente Noboa en estos últimos 6-7 meses que le quedan, yo creo que lo más fácil es dejar dividiendo el ministerio. Ojo, no va a crear burocracia. Lo único que va a crear, si divide en energía, en este caso minas y petróleos uno y electricidad, va a crear un ministro más, porque los dos viceministros ya existen. Entonces, créame, eso le va a generar un poco de libertad para que la persona que llegue pueda manejar el sector eléctrico en forma independiente. Han pretendido en los últimos días también montar otro relato más, ¿no? Que la culpa de los apagones, por un lado, es de los anteriores gobiernos, fue lo que dijo en una de sus líneas en el video que subieron ayer a las cuentas de la Presidencia de la República
la propia ministra Manzano, que es ahora la vocera porque el presidente anda desaparecido. No sé en qué andará el presidente tan ocupado que no tiene tiempo de encargarse de la crisis energética que le tiene al país asfixiado. Así que la vocera del gobierno ahora es la señora Manzano. Entonces ha dicho, por un lado, la culpa es del gobierno anterior y por otro, influencers, periodistas, medios de comunicación que comparten una suerte de vocería simultánea o paralela con el gobierno, sostienen que esta crisis es derivada del modelo estatista y que no permite este modelo estatista la participación de privados con inversiones privadas en el sector energético. ¿Cuánto aportaría una inversión privada en el sector energético o qué tipo de soluciones se podrían plantear desde esta suerte de participación de los privados en un sector estratégico como la energía? Que no está mal, pero digo, ¿sería esa la gran solución y parte del problema, el dichoso modelo estatista sobre el cual descargan ahora? A ver, primeramente yo creo que eso es falso porque el mismo presidente en el gobierno del presidente Lasso justamente dejó contratando los proyectos que no se pone ninguna primera piedra. Entonces no es que no se puede poner inversión privada. No, realmente, a ver, de acuerdo a la Constitución, no soy abogado, hay 3 tipos de empresas: la pública, la privada y la de economía solidaria, que le llaman, y para crearse este tipo de empresas pueden serse empresas mixtas. Realmente yo creo que eso es falso. No es que la Constitución no permite hacer inversión privada, caso contrario no se hubiesen adjudicado estos proyectos, y los 5 fotovoltaicos en Imbabura que también dejó adjudicando el presidente Lasso, y que por cierto recién la misma ministra encargada, que es ministra del Ambiente, no sé si siga con los 2 ministerios, recién se dieron las licencias ambientales en más de un año. Esos proyectos, no recuerdo si en julio o agosto, antes de que salga el presidente Lasso, se adjudicaron, y recién salen las licencias ambientales para 5 proyectos fotovoltaicos en Imbabura, 4, perdón, el Imbabura Solar, Ambisolar, Intillana Solar y Urcuquí Solar, y los 2 de Morona Santiago, 2 hidroeléctricos, que son el Rosario con 50 megavatios y Santa Rosa con 50 megavatios. O sea, estamos demorando más de un año para licencias ambientales. Ahora, lo otro es, se necesita la inversión privada, Licenia y Alexis. ¿Por qué? Porque hay que ser claros que el país no tiene dinero. Pero realmente para que esto se aplique y se pueda hacer a mediano plazo, hay que prácticamente acelerar los procesos de licencias ambientales y permisos para, en este caso, de ejecución de proyectos nuevos. Le escuchaba al ingeniero Salazar ayer de la Politécnica Nacional, que él personalmente para trámites de nuevos proyectos se demora entre 2 a 3 años sacar un permiso. Y es así, en la agencia de regulación se demora ese tiempo. Eso debe disminuirse a unos 30, 60 días. Estamos con una regulación de energía distribuida que se la está esperando desde mayo del 2024 y no sale. O sea, hay varios inversionistas en tema fotovoltaico, sobre todo, que son los proyectos que se pueden construir en el menor corto plazo, 1 o 2 años, y no sale esa regulación. ¿Por qué? De eso no habla el gobierno. Mire, tanto retraso y tantas declaraciones prácticamente que al gobierno le hacen quedar mal. ¿Dónde estuvo el famoso plan de eficiencia energética que el ministro Goncalves dijo que para finales de agosto estaba? Yo hasta ahorita no lo conozco en claridad si hubo una planificación o algún decreto. Entonces, hay medidas que no se ejecutan y ya no vale el cuento de que el gobierno diga que solo es tema de gobiernos anteriores, porque ya va a completar un año, va 11 meses y si hubiese al menos tomado decisiones al 1 o 2 meses de haberse posicionado, no estuviéramos en esta crisis. Muchísimas gracias, ingeniero Jaramillo. Muy gentil por atendernos, muy amable. Que se mejore de su afección. Muy gentil. Sí, muchas gracias, Alexis. Gracias, Licenia. Un fuerte abrazo, gracias. Mejores días para nuestro país. Ojalá así sea, ingeniero. Muchísimas gracias.